Vamos a Marcos capítulo 6. Vamos a leer desde los versos 45 hasta el 56. Dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos los subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Entonces, Padre, abre nuestros ojos a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable a cada quien donde nos encontramos en nuestro andar contigo, y que podamos conocer mejor a Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esta historia, lo que estamos leyendo aquí, está pegadito a lo que estudiamos la semana pasada, y es muy importante entender la conexión entre ambas cosas, porque realmente lo que nos damos cuenta es que después de ese suceso como impresionante en el cual Jesús multiplica los panes y los peces para alimentar a una gran multitud, dice que ahí enseguida, dice el verso 45, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Entonces, imagínate un poco el momento. El día ya está atardeciendo, ya es casi de noche. Mucha gente está ahí porque Jesús era popular y porque acaban de ser alimentados. Y lo primero que hace Jesús después de eso, dice que enseguida le pidió algo a sus discípulos, a los 12, y es que subieran en una barca. Y lo segundo, que cruzaran al otro lado. Esas dos cosas son muy importantes para esta historia. Subirse a la barca y adelantarse a Jesús al otro lado. Entonces, cuando le dice, vayan delante de mí, lo que está implícito en eso es que Jesús los va a alcanzar. O sea, que ellos tienen que ir primero y Jesús los va a alcanzar del otro lado. Ahora, lo creo que es importante aquí es que enseguida, terminado eso, Jesús los hizo subir a la barca. Y creo que tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por qué la prisa? De hecho, la palabra que aparece en el verso 45, hizo, donde dice Jesús hizo, es una palabra que en el original tiene que ver con forzar, con obligar. Entonces, inmediatamente alimentada a la gente, Jesús decide obligar a sus discípulos a subirse a la barca y a ir antes que él al otro lado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Jesús tiene tanta prisa de que sus discípulos luego se suban en una barca y se vayan de ahí? Jesús no va a hacer que sus discípulos despidan a la gente. De hecho, eso es algo que Él va a hacer. Él se quedó a despedir a la gente. Entonces, ¿por qué Jesús está despidiendo rápidamente a sus discípulos para Él lidiar con la gente? Y la respuesta creo que la encontramos en el Evangelio de Juan. Si vas conmigo, por favor, a Juan capítulo 6. Ve hacia tu derecha, Juan capítulo 6, en el verso 14 y 15, que es el relato paralelo bajo la perspectiva de Juan de lo que sucedió. En el verso 14 y 15 encontramos, creo que la conexión entre ambas cosas, en por qué Jesús mandó a sus discípulos rápido antes de quedarse a escuchar a la gente.
Fíjate lo que dice Juan 6:14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, ¿cuál? La de los panes, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Entonces la gente está súper emocionada, súper impresionada con lo que Jesús acaba de hacer, y Jesús se da cuenta cuáles son las intenciones de la multitud. Y la multitud básicamente anda buscando a Jesús para por la fuerza hacerlo un rey. Ahora, dices, ¿por qué eso es relevante? Es muy relevante porque esa actitud de la gente que también permeó la vida de los apóstoles fue muy común en la idea de que la nación judía esperaba un Mesías, ¿okay? Eso es parte de la historia, de lo que se profetizaba en el Antiguo Testamento. Este Salvador, esta persona, este ungido que va a enviar Dios a liberar a su pueblo. Pero donde ellos se confundían y donde la gente contemporánea a Jesús se confundió, incluso sus propios apóstoles, es que ellos pensaban que Jesús al venir, al ser el Mesías, él iba a establecer una especie de reino material y terrenal luego. Y ves cómo muchas veces Jesús tuvo que corregir esa idea errónea de que en esta primera venida el reino que Jesús venía a establecer no era material, sino espiritual. Que el reino de Dios iba a reinar y iba a estar en el corazón de cada persona, no físicamente en la tierra todavía. Entonces yo creo y yo pienso que esta prisa de Jesús de enviar a sus discípulos al otro lado antes de que la gente haga algo que no debe de hacer es porque Jesús quiere cuidar y proteger a sus discípulos. Si de por sí ya tenían como que aires de grandeza, y los ves en los evangelios, como muchas veces le decían a Jesús: cuando tú vengas queremos sentarnos uno a tu lado y el otro a tu lado. Y esta idea de pensar que la posición y estar al lado de Jesús significaba gobernar, tener influencia, tener poder. Si de por sí ellos ya luchaban con eso, Jesús creo que consideró peligroso que sus apóstoles como que se permearan de esta idea de la multitud, de vamos a hacer a Jesús un rey político, un rey que nos libere de Roma. Jesús no vino a liberar a Israel de Roma. Jesús vino a liberar a Israel y al mundo del pecado. Pero la gente no entendía, claro, me alimentaron en el estómago, entonces vamos a hacerlo rey, me conviene este Jesús porque me da de comer gratis. Entonces, Jesús no era un político en campaña, no andaba buscando que voten por él. Vino a salvar. Entonces es muy importante entender eso. Entonces Jesús los despide y los manda a cruzar, y Jesús sabe que lo que van a pasar los discípulos, viene una tormenta, pero chécate esto es muy importante. Jesús, sabiendo que los discípulos, porque Jesús lo sabía y sabía todo, a pesar de que Jesús sabe que viene una tormenta, Jesús considera que para la vida y los corazones de los apóstoles es más seguro estar en la tormenta que quedarse a oír lo que la gente está comenzando a decir, ¿no? Entonces aquí vemos un principio muy importante cuando a lo mejor tú y yo estamos pasando por una prueba y una dificultad y una, entre comillas, tormenta en nuestra vida. A veces nos preguntamos por qué Dios está permitiendo esto. ¿Por qué Jesús me está haciendo pasar por esto? ¿Por qué Jesús no ha cambiado esta situación que está difícil? ¿Sabes por qué? No es la única razón, pero puede ser a lo mejor una posibilidad de que realmente Jesús nos envía intencionalmente a cierta tormenta porque nos está protegiendo de algo mucho más grave. Está cuidando nuestro corazón de algo que la única manera de estar guardado es estar en esta otra situación, porque esto es muy peligroso para ti y para mí. Una situación difícil no es para destruirnos, es incluso para guardarnos de algo complicado para nuestra vida. Creo que hay un buen ejemplo de este principio y lo encontramos en 2 Corintios 12:7. Son palabras del apóstol Pablo. Él dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, dice mi versión. La Reina Valera dice aguijón. Dice: un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Pablo dice y reconoce que esta situación, este aguijón en la carne, que no sabemos bien qué era, y gracias a Dios no lo sabemos,
porque aplica para cualquier aguijón que tú y yo tengamos en nuestra vida. Pero Dios permitió ese aguijón, ese dolor, o esa prueba, o esa dificultad, como quieras llamarle, con un propósito. Era proteger su corazón, guardarlo de que Pablo se transformara en un hombre orgulloso. Un hombre que por todo lo que Jesús había revelado en su vida, por todo cómo Jesús y Dios lo había usado, se le subieran los humos a la cabeza, por decirlo de alguna manera. Entonces Dios permitió una dificultad, una prueba en su vida para guardar y proteger a Pablo. Creo que Jesús está haciendo lo mismo con sus discípulos y creo que muchas veces también lo hace así con nosotros. Nos manda una prueba porque sabe que esa prueba vamos a estar seguros porque Dios nos va a enseñar algo y nos va a librar de algo mucho más peligroso que estar en esa prueba específica. Entonces Jesús envía a sus discípulos, Jesús despide a la gente y después vemos que Jesús se aparta a orar. Una práctica común y rutinaria en Jesús, en el sentido en que vemos que Él siempre dedicaba un tiempo para hablar con su Padre. Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro en Mateo 6 y dice que tenemos que cerrar nuestra puerta, entrar a un lugar privado y secreto y hablar con nuestro Padre, eso era lo que Jesús hacía. O sea, Jesús practicaba lo que Él predicaba. No es algo como que nada más está enseñando, lo ves constantemente en Jesús, esta constante de siempre, a pesar de lo ocupado que podría estar, a pesar de todas las actividades que el ministerio implicaba, Él siempre hacía un tiempo, muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana, para poder hablar con el Padre. Ahora, ¿qué habrá orado específicamente esa noche? No lo sabemos, pero yo sí creo, y es una convicción personal, que entre una de las cosas por las cuales oró Jesús es por sus discípulos. Porque la historia ves que Jesús está en el monte donde está orando, pero también está viendo a sus discípulos. Entonces es muy probable que ahí Jesús haya intercedido por sus discípulos, probablemente, no podemos ser dogmáticos en eso, pero mira cómo sigue la historia. El verso 47 y 48 dice: al anochecer, la barca estaba en medio del mar y Él estaba solo en tierra. Entonces aquí hay una diferencia entre esta tormenta y la tormenta del capítulo 4. En la tormenta del capítulo 4 Jesús va con ellos, ahora Jesús no va con ellos. ¿Te das cuenta? Jesús los está preparando, los está entrenando. O sea, te estoy mirando, pero yo no estoy contigo, pero te estoy mirando. Entonces dice: y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Entonces, esa noche Jesús está en un monte, en una colina por ahí, al frente del mar de Galilea, orando. Eso es lo que sabemos que Jesús está haciendo. Pero también vemos que Jesús está viendo a sus discípulos. ¿Okay? Está orando y los está viendo. Ahora, ¿cómo están los discípulos? Están, dice Marcos, en medio del mar. Entonces, no sé si te gusta el mar. El mar de Galilea es un lago, pero es un gran lago. Pero no son muy divertidas las tormentas, ¿verdad? No sé si te gusta estar en una tormenta, y menos que sea una tormenta nocturna. Entonces, los discípulos están en medio del mar, en una tormenta nocturna, y dice aquí Marcos que ellos han estado remando. Dice que están fatigados de tanto remar. Esa palabra es interesante porque literalmente quiere decir atormentar, torturar. O sea, ya eso de remar en contra del viento, en contra del agua, es una tortura para ellos. Están siendo atormentados por esta tormenta. No sé si alguna vez te has subido a un bote a remar, no los botes inflables, no los de plástico, sino los de veras, los de madera. Es pesado remar, es difícil de controlar. Ahora, yo sé que estos hombres son pescadores, esa es su profesión. Pero aún así te das cuenta que no es nada sencillo remar, pero aparte no es nada sencillo remar con viento en contra y con agua en contra, y con el agua tratando de meterse dentro de tu barca. Por muy profesional que seas, es evidente que estás en un problema. Ahora, cuando lees, por ejemplo, el relato paralelo que hace Juan de esta misma historia, dice que Juan 6:19, que los discípulos habían remado entre 4 a 5 kilómetros. Entonces, no es mucho, no es poco, pero tampoco es mucho. Entonces, el viento es evidente que no los está dejando llegar donde Jesús los mandó.
En la tormenta anterior, como decía yo hace un rato, Jesús iba con ellos, iba dormido, pero al menos estaba con ellos. Ahora Jesús ya no está con ellos, pero sí los está mirando. ¿Qué van a hacer ahora sin Jesús? ¿Qué van a hacer ellos sin Jesús en medio de esta tormenta? Entonces, creo que aquí hay algo muy importante que tenemos que como que parar y pensar. Y es que cuando ves a los hombres, a estos hombres, yo creo que son los 12, ellos obedecieron a Jesús. O sea, la instrucción de Jesús es: súbanse a la barca, el medio de transporte lo eligió Jesús, y vayan del otro lado que yo los alcanzo. Entonces, ellos están siendo obedientes. Y eso es importante como que hacer una pausa y reflexionar sobre eso, porque muchas veces pensamos que las dificultades y las, entre comillas, tormentas en nuestra vida vienen porque somos desobedientes. Y sí pueden venir por nuestra desobediencia. Como Jonás. La tormenta que Dios levantó con Jonás era porque Jonás estaba siendo desobediente. Y Dios levantó una tormenta y movió las circunstancias para volver a encauzar y para que Jonás se arrepintiera y hiciera lo que se le había pedido. Dios puede hacer esas cosas, pero este no es el caso. Entonces tú dices: a lo mejor estoy en una tormenta, ha pasado esto, pero ok, pero lo que ha pasado es porque no has caminado en obediencia con Dios. Es parte de lo que va a venir, ¿no? Pero aquí estamos hablando a lo mejor en personas aquí que están en medio de una dificultad, en medio de una tormenta, y tú dices: yo no he hecho nada, no entiendo por qué me está pasando esto. No es porque, o sea, amo al Señor, quiero seguir a Jesús, pero no entiendo cómo Dios ha permitido línea en blanco. Ahí tú puedes llenarlo por lo que consideras. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Por la misma manera que Dios permitió que sus discípulos, al ser obedientes, pasaran por una tormenta. Entonces, algo que tenemos que recordar es que obedecer a Jesús no significa que vamos a exentar pruebas. Conocer a Jesús no significa que vamos a exentar pruebas. A veces hemos escuchado tanto esta idea de que, ok, ven a Jesús y tus problemas se van a acabar. Eso no dice la Biblia. Nuestros problemas eternos, nuestro gran problema eterno, sí se va a acabar. Dios nos reconcilia con Él mismo por medio de Jesús y su obra en la cruz. Pero la vida en este mundo sigue siendo hostil, sigue este mundo estando quebrado, hay dolor, hay dificultad, todas estas cosas. Y a veces nosotros pensamos que porque ahora sí quiero hacer la voluntad de Dios, porque ahora sí estoy conociendo a Jesús y porque a lo mejor ahora sí comencé a ir a la iglesia y a prestar atención, mis problemas se van a acabar. Eso no va a suceder. Porque si yo pienso de esa manera, realmente estoy como que pavimentando el camino para desilusionarme. O sea, nunca la Biblia, y específicamente el Nuevo Testamento, nos dice que el seguir a Jesús significa que no van a haber pruebas en nuestra vida y que no van a haber dificultades. Las van a haber. Es cosa de tiempo. Entonces, el saber esto me va a prevenir de muchas desilusiones en el caminar. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús, algo muy importante en este texto, es que nos dice que la paz que Él nos quiere dar depende de Él. Está en Él. No está la paz en que mis circunstancias o tus circunstancias cambien. A mí me gustaría que mis circunstancias cambiaran para tener paz. Porque yo digo, bueno, si cambia la situación difícil, voy a poder por fin tener paz. Pero no, Jesús dice que en este mundo vamos a tener aflicción. Y que en medio de esa aflicción Dios nos promete poder tener paz. Entonces, la paz que Dios nos da en Jesús no tiene que ver con nuestras circunstancias. Tiene que ver con Él. Con esa paz que Él nos da. Mira lo que dice Romanos 8, 16 al 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y fíjate, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces es muy claro en la Biblia que el obedecer a Jesús, el querer hacer las cosas bien, no significa que no va a haber dificultad. Y debemos de saber eso. Ahora, ¿qué hace Jesús?
Jesús está orando, está mirando a sus discípulos. ¿Qué hace Jesús? Creo que esto que dice ahí, que vio a sus discípulos, los vio. Es muy importante. Creo que nos debe de llenar de esperanza. Dice que Jesús los vio, dice el 48, al verlos remar fatigados. Los vio. Y los discípulos, piensa esto, los discípulos van fatigados. ¿Por qué van fatigados? Porque los discípulos están haciendo lo que Jesús les pidió hacer. La instrucción es, vayan al otro lado, yo los alcanzo. ¿Qué están haciendo los discípulos? Haciendo lo que Jesús les pidió. ¿Qué implica eso para los discípulos? Estar fatigados, estar cansados. O sea, el cristianismo no es una profesión de fe libre de retos y de desafíos, como que todo es cómodo. No, como dijimos la semana pasada, Dios no está interesado en nuestra comodidad. Él quiere transformarnos y van a haber tiempos de descanso, lo entiendo, pero la fuerza se gana con resistencia en contra. Entonces, ellos están cansados porque ellos están haciendo lo que Jesús les pidió. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? Que hacer lo que Jesús nos pide no será fácil. No es fácil, pero debo de recordar que al final será mucho más difícil y doloroso haber desobedecido. Hacer lo que Jesús nos pide es difícil, pero a la larga va a ser más difícil y doloroso desobedecer. Entonces, ellos están haciendo algo bueno. O sea, ves a los discípulos como que, okay, ¿cuál es la instrucción del maestro? Vamos a ir al otro lado. Pues vamos a ir al otro lado. Y ahí están remando, han pasado horas donde están remando, pero evidentemente su esfuerzo no está dando abasto para llegar a donde tienen que llegar. Necesitan algo más que simplemente esforzarse. Deben de esforzarse, pueden ayudar, pero necesitan algo más. ¿Y qué hace Jesús? Dice que fue hacia sus discípulos. No solamente los ve, no solamente sabe lo que están haciendo, sino que decide ir hacia sus discípulos. En Mateo 14, y aquí también dice que es la cuarta vigilia, una noche en la cultura judía estaba dividida en diferentes como que segmentos. La cuarta vigilia es el periodo entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Eso quiere decir, así como que siendo observador, de que los discípulos llevan un par de horas de la noche anterior remando y tratando de obedecer a Jesús. Vamos a ir al otro lado como Él dijo. Entonces no es fácil, pero Jesús va en su ayuda. Y así, imagínate la escena, ¿no? O sea, están remando, hay viento, hay agua, hay todo lo que quieras, y de repente ves una figura, una silueta que viene como que caminando encima del mar. O sea, es impresionante. Pero otra vez, Jesús va hacia ellos. ¿Por qué va hacia ellos? Porque sabe lo que están pasando. Sabe dónde están. Nunca vemos en el relato, y evidentemente no estaban pensando en eso. Ellos no podían ver a Jesús. ¿Ok? Pero Jesús sí los podía ver a ellos. Y creo que eso es una buena esperanza que tenemos, que Jesús nunca pierde de vista a su gente. Nunca los pierde de vista. Nosotros podemos perder de vista al Señor, pero Él nunca nos pierde de vista a nosotros. Él sabe exactamente dónde estamos. Y creo que eso es bueno como que recordarlo si estamos pasando por dificultades, porque generalmente cuando pasamos por problemas, por pruebas, por tormentas, esa sensación de como que Dios está ausente es muy real. Decimos, ¿dónde está Jesús en todo esto que está pasando? No lo veo por ninguna parte. Jesús no está haciendo nada. ¿Por qué me siento así? Y algo muy importante es que nuestros sentimientos y emociones es una mala manera de determinar la verdad, familia. O sea, tú no puedes determinar qué es verdad por cómo te sientes. No podemos hacer eso. Porque nuestras emociones son muy variables y es subjetivo muchas veces. Necesitamos conocer las verdades que Dios nos da para agarrarnos de esas cosas cuando no sentimos nada o cuando sentimos lo contrario.
Entonces, creo que esto es muy, muy importante. Jesús los tiene vistos, sabe dónde están, como Jesús sabe dónde tú estás hoy. Sabe en qué punto de tu andar, en qué punto de tu vida. Todas las cosas que están sucediendo en tu vida, Dios las tiene muy, muy claras y Jesús las sabe muy bien. Sabe dónde estás. Y eso nos debe de llenar de esperanza. Que aunque a lo mejor tú no lo percibas, por decirlo de alguna manera, Él te tiene bien, bien identificado de lo que pasas. Mira lo que Jesús dice en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y fíjate esto, y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, estamos seguros en sus manos. Jesús no está en el negocio de perder gente. O sea, Él los está mirando, está orando y los está mirando. Sabe dónde están. Pero fíjate lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual Él también, hablando de Jesús, es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. O sea, esta idea de interceder es como que hablar en representación de alguien a otra persona. Hablar bien o como que hablar en lugar de una persona ante otra persona, un intermediario, un intercesor. Es pedir por alguien a otra persona. Y dice que eso es lo que hace Jesús. Y dice que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, esto que yo te decía al comienzo, cuando Jesús está orando y está en esta colina orando, pero también está viendo a sus discípulos que están batallando con la tormenta, ¿tú crees que era muy descabellado pensar de que Jesús no se puso a interceder por ellos? Claro que sí. Y eso es lo que Jesús hace por nosotros y lo que hace perpetuamente. Jesús intercede por nuestro bien. Si lo pusiésemos de una manera más coloquial, o sea, tú estás en la lista de oración de Jesús. Él está interesado en tu vida, conoce tu situación, conoce tu realidad. Conoce lo que has pasado, conoce que estás a lo mejor así, como que remando en contra del viento, con algo, con alguna situación en tu salud, en tu familia, en tu trabajo, en tu economía. Tú dices, ya estoy remando y estoy cansado. Estoy haciendo lo que debo de hacer. Estoy haciendo lo correcto. Estoy haciendo lo que Jesús me pidió hacer, pero ya siento como que ya no avanzo y estoy agotado. Jesús está intercediendo por ti. Y esto es muy importante porque a lo mejor en el momento no lo vemos. Vemos que vamos a naufragar en la prueba. Vamos a naufragar en la tormenta. A lo mejor no vamos a aprender la lección. Puede ser que nos equivoquemos y que fallemos. Aún así, Jesús nos da otra oportunidad y esa prueba volverá a venir más adelante para que la podamos pasar. Pero Jesús puede ayudarnos y quiere ayudarnos a pasar esa prueba y a aprender la lección, aprender lo que Él nos quiere enseñar. Y cuando crucemos al otro lado de la tormenta, lo que quieras que sea esa tormenta en tu vida, nos vamos a dar cuenta que la razón por la cual cruzamos al otro lado tuvo más que ver con la fidelidad y la intercesión de Jesús que con tu duro remar. El duro remar sí fue necesario, sí era algo, Jesús estaba creando obediencia y resistencia en el corazón de los discípulos. Pero la razón por la cual ellos pudieron pasar del otro lado es porque Jesús dijo que iban a pasar al otro lado. Y porque Jesús no miente. Y Jesús cumple todas sus promesas. Y no hay tormenta en la vida de ninguna persona que vaya a dejar a Jesús mentiroso. No importa lo que pasemos. O sea, la voluntad de Jesús se va a hacer y Jesús siempre, siempre tiene la última palabra. Entonces, sigue remando. ¿No ves en los discípulos esta actitud de, bueno, ánimo, metan los remos, vamos a dejar que la tormenta nos lleve donde nos lleve? Como que ya nos rendimos. No se han rendido todavía. Están remando. Quieren obedecer a Jesús. Entonces tú sigue remando, aunque el viento esté en contra. Sigue remando haciendo lo que Jesús te pidió. No lo que tú quieres, lo que Jesús te pidió. Y confía que en el momento necesario, en el momento justo, Jesús va a llegar y te va a ayudar. Pero Él está más interesado en crear carácter en tu vida y en mi vida.
Acuérdate, Jesús está preparando a estos hombres para el día en que Él no va a estar más. Tormenta número 1, Jesús va con ellos. Tormenta número 2, Jesús ya no está con ellos, pero los está mirando. ¿Qué van a hacer ellos? Acuérdate, Jesús no va a estar todo el tiempo físicamente con ellos. Y después los va a enviar a todo el mundo a predicar el Evangelio. Ya no van a ver a Jesús, van a tener al Espíritu Santo. Pero van a tener que vivir por fe y confiar en que Dios, por medio de su Espíritu, estará con ellos. Entonces Jesús está interesado en su carácter. Y para que crezcamos en carácter, necesitamos viento en contra en nuestra vida. Necesitamos dificultad para crecer en fe. Entonces, ¿qué hace Jesús? Los ve y va hacia ellos. Muy importante. Ahora fíjate el verso 49. Cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Imagínate 12 hombres gritando así. La idea de la palabra en el original son alaridos. O sea, alaridos, esa es la idea. 12 hombres con alaridos. O sea, no nos riamos de ellos, ¿eh? ¿Cómo reaccionarías tú? O sea, vamos a llegar al cielo y Pedro nos decía, o sea, ¿así te reíste de mí? A ver, te manda uno, ¿no? Entonces, son alaridos de miedo. ¿Qué pensaron los discípulos? Que esta figura era un fantasma. Pero fíjate la conexión. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Cuál es la conexión ahí? Tiene que ser un fantasma porque nadie anda sobre el mar. Eso es. ¿Qué está detrás de esa idea? No conocen bien a Jesús. No saben que Jesús puede también andar sobre el mar. La tormenta pasada, cuando Jesús calmó la tormenta, dicen, ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? No conocían que Jesús tenía ese poder. Ahora ven como una silueta y dicen, no, debe ser un fantasma porque es imposible que Jesús ande sobre el mar. Lo anormal sería que Jesús no anduviese sobre el mar, si Él creó todas estas cosas. Entonces, Él viene andando sobre el mar. Y los discípulos están llenos de pánico, llenos de miedo, alaridos de terror. Pero algo muy importante en esta historia lo encuentras en el verso 52. Porque ellos como que no están entendiendo, están con pánico, porque no habían entendido lo de los panes. O sea, todavía se quedaron enganchados en el evento anterior. No, o sea, su mente, dice, mi versión estaba embotada. La Reina Valera dice, tenían el corazón endurecido. Entonces, como discípulos, tú y yo podemos tener el corazón endurecido. Tú y yo, como discípulos de Jesús, somos torpes. Tenemos que asumir eso. No, que yo soy de aquí muy pro. No, somos torpes. Somos lentos para aprender. Cuando Jesús nos dice que somos ovejas, no es un halago. Las ovejas no son animales súper inteligentes, son torpes. Jesús algo nos está diciendo con eso. ¿Ok? Necesitamos un pastor. Si no, el lobo viene y nos va a destruir. Entonces los discípulos torpes, llenos de miedo, ¿qué hace Jesús con ellos? ¿Los abandona y los deja naufragar? No los deja naufragar y no los abandona. Entonces, para gente torpe hay esperanza. Para gente que no capta lo que Jesús nos quiere decir, hay esperanza. Hay esperanza. No están dudando de quién es Jesús, pero todavía no han entendido completamente quién es Jesús. Entonces, ¿cómo Jesús calma a los discípulos en pánico? De dos maneras. Primero, con su palabra. Dice que les habló y les dijo, tengan ánimo. O sea, anímense, muchachos. Y después le dice, soy yo. No tengan miedo, soy yo. Tengan ánimo. Ahora, aquí el orden del asunto es muy importante. ¿Cuándo le dice Jesús, tengan ánimo? ¿Antes o después de la tormenta? Antes. O sea, Jesús no ha calmado la tormenta. Y Jesús le dice, en medio de la tormenta, muchachos, tengan ánimo. No tengan miedo. Nosotros diríamos, Señor, calma la tormenta y ahí voy a tener ánimo. Pero no.
¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarnos? Lo que Él dice, el mundo tendrá aflicción, pero confíen en mí. Que podemos, que tú, que todos nosotros que conocemos a Jesús, desde el día 1 en que conocemos a Jesús, podemos experimentar paz y ánimo en nuestra vida, no importa si el mundo a nuestro lado está cayendo. Esa es la verdad. Porque el gozo, la paz y todo lo que Dios te quiere dar no depende en lo más mínimo de tus circunstancias. Depende en el carácter de Él, de quién es Él. Por eso necesitamos conocerlo. Y por eso el orden de estas cosas es muy importante. Sí, Jesús va a cambiar las circunstancias, pero Jesús les quiere recordar de que aún y que hayan tormentas en sus vidas, ellos pueden tener paz y tener ánimo. Jesús siempre cumple su palabra. Y ninguna tormenta va a dejarlo como mentiroso en tu vida. Entonces, ¿cómo los calma? Con su palabra y segundo, con su presencia. Primero les habló y después se subió con ellos. Se subió con ellos. Y se calmó la tormenta. Ahora, aquí hay una parte que Marcos no nos relata, que lo puedes leer después tú en tu casa en Mateo. Y es que en esta tormenta, nuestro buen amigo Pedro decide ir donde está Jesús. Y nos reímos de Pedro, pero a ver, ¿quién tuvo la valentía de Pedro para poner sus pies afuera y decir, hey, yo quiero ir donde tú estás, dame chance de ir? Y Jesús le dice, ven. Y caminó Pedro sobre el agua, porque Jesús lo quiso. Pero cuando Pedro empezó a ver para al lado los problemas, la tormenta, y dejó de mirar a Jesús, se hundió. Y su oración más sincera, de lo más profundo de su corazón, Señor, sálvame. Y Jesús lo agarra y lo levanta. Tú dices, ok, he fallado miserablemente. No he tenido la fe. Porque Jesús le dice, hombre de poca fe, le dice a Pedro. No le dice a todo el grupo, se lo dice a Pedro. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Qué hace Jesús con los hombres y las mujeres que se han hundido por falta de fe? ¿Los deja naufragar? No. Los levanta y los rescata. Ese es el Jesús de la Biblia. Ese es el Jesús real. El que va a calmar a sus discípulos en pánico, al que rescata a los discípulos que dudan, que tienen miedo. Ese es el Jesús real. Ahora, Marcos no pone esta historia, no sé por qué no la pone. Algunos dicen que porque este evangelio de Marcos es básicamente la influencia de Pedro en la vida de Marcos. Marcos es como el hijo espiritual de Pedro. Entonces, a lo mejor Pedro siente pena, no sabemos de este incidente, pero Mateo lo balconeó, ya lo puso en Mateo, entonces ya conocemos toda la historia. Pero ahí. Ahora, cuando termina esta historia, hay algo muy importante que tiene que ver por qué Dios nos hace pasar por tormentas. En Mateo 14, 32 al 33, dice, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Cuando ellos, está hablando de plural, ¿quiénes son ellos? Jesús y Pedro. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces, los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Entonces, la tormenta hizo que los 12 tuvieran una comprensión más profunda de quién es Jesús. Y es lo mismo que va a ocurrir con nosotros. Cuando pasamos por momentos difíciles de prueba, lo que Dios quiere alcanzar, entre muchas otras cosas, es que podamos tener una comprensión más clara, más profunda de quién es Jesús. Porque sin prueba en nuestra vida, nuestra fe está condenada a ser siempre superficial. Son las pruebas de nuestra vida las que le dan profundidad, las que nos van a llevar a poder conocer de una manera más real a Jesús. No son los tiempos de comodidad y de calma, son los tiempos de prueba. Y creo que es importante ver cómo Pablo también habla de la misma idea.
En 2 Corintios 1, verso 8 al 9, dice Pablo, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo está diciendo la misma idea. Dice que él sabía y tenía esta convicción, ok, hoy voy a ver a la cara al Señor, o sea, hoy es el día de mi partida, hoy me muero con lo que me pasó. Pero dice que esa situación que lo llevó a un extremo, donde él dijo, ya esto es lo último, Dios lo permitió, ¿para qué? Para mostrarle de que él no podía confiar en él mismo, sino podía confiar y debía de confiar en este Dios que incluso es capaz de levantar muertos. ¿Te das cuenta cómo realmente el interés de Dios es hacer que nuestra fe crezca? Y que tengamos una fe muy, muy fuerte, no por quienes somos nosotros, sino en dónde está puesta nuestra fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? El objeto de nuestra fe es Jesús. Y ya que Él es Dios y lo ha demostrado, nuestra fe en Él está segura y debe de crecer en eso. Incluso este Dios que puede levantar muertos, este Dios que puede levantar tormentas o aplacar tormentas, este Dios que puede sanar a enfermos, que puede hacer un montón de cosas, que no hay nada que se le pueda resistir. Ese es el Dios en el cual Él quiere que nosotros pongamos nuestra fe. Entonces, esto debemos de saberlo. Si tú y yo realmente queremos crecer en fe, eso significa pasar por situaciones incómodas, pasar por situaciones difíciles. No es toda la vida, se trata de eso, pero es parte de nuestra vida y de nuestro andar con Jesús. Porque es en ese momento donde Dios se va a desplegar y se va a mostrar por lo que es, que no hay nada realmente que pueda detenerlo, que no hay nada que realmente Él no pueda hacer. Y eso va a producir en ti y en mí, al verlo obrar en una situación donde yo ya había perdido toda esperanza, donde he estado remando y no veo resultados, la intervención de Dios va a ser muy evidente que solo Él lo pudo hacer. Y eso va a ser como así abono a tu fe, de ver lo que Dios es capaz de hacer. Entonces yo no sé en dónde estás ahora en tu vida, en qué estás así, como en medio del mar, no ves al otro lado. Dices, bueno, voy a seguir haciendo lo que Jesús me llamó a hacer. Y eso es lo que debes de ocuparte. No es meter los remos adentro de la barca y dejar que la tormenta te lleve donde quiera que quiera. No. Tú y yo somos llamados a obedecer lo que Jesús nos pidió hacer. Es remar en la dirección donde Él nos ha enviado. Y vamos a esperar. Y vamos a confiar en que hay cosas que solo Jesús va a poder hacer. Y vamos a esperar en fe, en que Él las va a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Así crece nuestra fe. Ahora, nada más rápido para terminar, del verso 53 al 56, tú dices, ok, ¿hay un tiempo de pausa? No, no hay tiempo de pausa. Llegan al otro lado. Imagínate, el día anterior, sus planes de este retiro espiritual con Jesús se fueron al bote de la basura. Los discípulos con cara larga. O sea, la tormenta, ¿no? Cansados físicamente. Todavía como tratando de procesar lo de los panes. Y llegas a la orilla y, muchachos, hay que hacer todo esto. Hay que hacer todo esto. ¿Te das cuenta? Seguir a Jesús no es fácil. Por eso Jesús dice, ¿tú quieres venir? Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme todos los días. Necesitamos morir. Pero morir ¿para qué? Para que Él nos llene de su espíritu. Y Él pueda vivir a través de nosotros. Y Él nos dará la fuerza y Él nos dará el descanso. Pero hay muchas cosas por hacer. Entonces, así Jesús hace discípulos. De esa manera. Ese es el camino del discipulado de Jesús.
¿Quieres ser sus discípulos? No me digas en voz alta, ¿eh? Piensa lo que me vas a decir. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús, sí o no? ¿Estás dispuesto a ir donde Jesús te manda y hacer lo que Jesús te pide? ¿O no? Al final hay muchísimo más gozo. Hay paz, hay satisfacción y hay esta noción de que estamos involucrados en algo eterno.